Hola chicos a todos. Bueno, acá estamos buscándole la vuelta para poder explicar y que a ustedes les llegue lo mejor posible la explicación. Nosotros ya tenemos que empezar a trabajar con temas específicos de quinto, ya no podemos seguir repasando temas de cuarto, así que se hace un poco más complejo porque son temas que nunca vieron. Entonces, bueno, no queda otra que intentar buscar la forma para explicar. Bueno, vamos a empezar. Esto que yo voy a explicar ahora es un apunte que se los voy a cargar en la plataforma. Este apunte teórico lo tienen que pasar ustedes a su carpeta o el que tiene impresora, imprimirlo, pegarlo, pero obviamente leerlo, marcar. Bueno, es la única forma que tenemos de expresar lo que, de poder explicar lo que sigue, ¿sí? Bueno, yo les voy a explicar un poco el apunte para ver si se entiende mejor por medio de este video, ¿sí? Lo que vamos a trabajar ahora son gráficas de funciones polinómicas de grado 3 o más, ¿sí? Para graficar estas funciones hay que hacer un montón de aclaraciones previas de teoría, que se supone que nosotros sí fuimos trabajando estos días por la plataforma, pero bueno, no es lo mismo estar presencialmente que no, así que hay cosas que vamos a aclarar. Cuando hablamos de una función, nosotros decimos y igual o f de x igual y armamos toda la ecuación de la función, qué sé yo, 5x cuadrado más 7x, x menos 7, bueno, eso es una ecuación de una función, ¿sí? Y en función de x, ¿sí? Es lo mismo decir igual o f de x igual. Ambos representan el eje, la variable dependiente y, ¿sí? Que gráficamente son los valores ubicados en el eje de las ordenadas, se lo llama el eje vertical y, ¿sí? Y las funciones polinómicas que vamos a trabajar, de grado 3 o más, perdón, pueden estar escritas en dos maneras diferentes, ¿sí? Una de ellas es por medio de una forma polinómica propiamente dicha, ¿sí? Que respeta la forma de un polinomio, a por x elevado a la n más bx a la n menos 1, iría bajando el grado, ¿no?, del polinomio, más cx a la n menos 2, más sucesivamente hasta llegar hasta el término independiente, ¿sí? O sea, cada coeficiente con x elevado a algún valor, ese valor, acuérdense, es un número natural sub 0. Natural sub 0 quiere decir, puede ser 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, y 0 quedaría el término independiente. X elevado a la 0 da 1 y ahí quedaría el término independiente, ¿sí? Acá le explican que A, B, C y D son números reales, o sea, un número cualquiera. A es el coeficiente principal, este valor de acá adelante. ¿Por qué el coeficiente principal? Porque multiplica a la X con mayor grado. Y esa X con mayor grado, ese N, ¿sí?, es obviamente el grado del polinomio. Se puede dar de esa manera o en forma factorizada, sería el equivalente a la anterior, pero factorizada, que sería de esta forma. Igual a, fíjense que A es el mismo, es el coeficiente principal, por x menos x1, x menos x2, x menos x3 y así sucesivamente hasta llegar a la última raíz, x menos xn. ¿Qué significa? A vuelve a ser el coeficiente principal. x1, x2, x3, xn son las raíces del polinomio, que gráficamente son los cortes de la función o donde la función corta el eje de las x, ¿sí? Y como ustedes ya saben, las raíces son los valores que anulan el polinomio. Bien, eso es en forma general, ¿sí? Después le comenta que el grado del polinomio, cuando está en forma factorizada, como lo puedo ver, ¿sí? Porque acá el grado lo veo, yo suponete que este número sea un 5, digo, bueno, el grado del polinomio es 5, perfecto. Cuando está en forma factorizada se pierde un poco cuál es el grado. Bueno, el grado del polinomio coincide con la suma del orden de multiplicidad de las raíces, ¿sí? Eso cuando está factorizada. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la función y igual a 2x sexta menos 6x cuarta más 4x cubo está dada en forma polinómica, ¿sí? Tiene su coeficiente principal 2, ahí lo tienen en rojo, y su grado es 6. Se ve claramente porque es el mayor de los exponentes. Bueno, si esa misma función la factorizamos, ¿sí?, quedaría de la siguiente manera. Obviamente no está factorizada acá, y si lo quieren probar ustedes lo pueden hacer. Primero hicimos a factor común, después trabajamos con Gauss y salen todas esas raíces que están ahí y se escriben en forma factorizada. El 2, que está en rojo acá, vuelve a estar en rojo acá, y acá le explica que vuelve a ser el coeficiente principal, o sea, ese número no va a cambiar, va a seguir apareciendo. La primera raíz que aparece es x cubo, ¿sí? X cubo, el primer factor que aparece, x cubo, se anula con 0. Si yo pongo 0 al cubo es 0, ¿sí? Y su orden de multiplicidad es 3, porque es al cubo, ¿ven? Su orden de multiplicidad es 3. En el otro factor, x más 2, este factor se anula con menos 2. ¿Por qué? Para que se anule ese factor,
¿sí? La x tiene que valer el número opuesto al término independiente, ¿sí? Menos 2 más 2, 0. Multiplicado 0 por cualquier cosa da 0, por eso es una raíz. O sea que en este factor x más 2, su raíz es menos 2 y su orden de multiplicidad es 1. ¿Por qué? Miro el exponente acá donde está elevado, no hay ningún número, obviamente cuando el exponente no es ninguno, es un 1. El siguiente factor sería x menos 1 al cuadrado, ¿sí? La raíz es 1, porque son por los mismos explicantes, 1 menos 1, 0, o sea que se anula con 1, ¿ven? El término independiente cambiado de signo. Su orden de multiplicidad es 2, acá abajo se lo aclara, ¿sí? Cuando sumamos estas órdenes de multiplicidad 3 más 1, 4 más 2, 6, ¿sí? Coinciden, los órdenes de multiplicidad los sumamos, da 6, que es lo mismo que era el grado del polinomio. O sea que si yo quisiera saber cuál es el grado de un polinomio que está dado en forma factorizada, o de una función polinómica que está dada en forma factorizada, sumaría los órdenes de multiplicidad 3, 1 y 2. Efectivamente, 6 quiere decir que esa función es de grado 6, ¿sí? Bueno, básicamente hasta acá vamos con parte teórica, genérica, sin mucho más, ¿sí? Acá la aclara, los órdenes de multiplicidad coinciden con el exponente de cada factor. Y el que no tiene nada escrito, obviamente, es 1. Acá también le hace una pequeña declaración, x elevado al cubo. O sea que el factor x cubo se anula con 0. Eso sucede con todos los factores que sean x elevado al algo, ¿sí? X al cuadrado, x, o x solita, sin paréntesis, digamos, sin x más 2, sin x menos 3, el x solo, siempre se anula con 0. Porque 0 elevado a lo que sea es 0 y ese es el factor. 0 multiplicado por cualquier cosa también es 0, ahí tendría nuestra raíz. Bien. Ahora, ¿por qué nos metimos en esto del orden de multiplicidad de las raíces? Porque para la gráfica va a tomar vital importancia, ya que el orden de multiplicidad de una raíz es importante porque gráficas en mente se comporta de la siguiente manera. Si la raíz, ¿sí? Si la raíz es de orden de multiplicidad impar, como pasó en este, ¿sí? Es x elevado al cubo, la raíz es 0, orden de multiplicidad 3, número impar, y la gráfica en ese valor atraviesa al eje x. O sea, en la raíz 0, como el orden de multiplicidad es impar, la función en ese valor, en 0, va a atravesar el eje x, va a pasar del semieje negativo de las y al semieje positivo o viceversa, ¿sí? Cuando el orden de multiplicidad sea un número par, como pasa acá, x menos 1 elevado al cuadrado par, ¿sí? La función, ¿sí? La gráfica de una función, esa función rebota en el eje x para ese valor de la raíz. O sea, en 1, por ejemplo, acá, la función rebotaría. Toca en 1 y vuelve a ir al mismo eje. Pues suponete viene por la parte positiva, toca en 1 y vuelve a subir, o viceversa. Viene por debajo, toca en 1 y vuelve a bajar, ¿sí? O sea que teniendo en cuenta el orden de multiplicidad, si la raíz tiene un orden de multiplicidad impar, ¿sí? 1, 3, 5, y la gráfica de la función atraviesa el eje x en dicha raíz. Pero si es par, 2, 4, 6, la gráfica de la función rebota en el eje x en ese valor de la raíz, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta todas estas situaciones teóricas que acabamos de repasar, vamos a proceder a los siguientes pasos para poder graficar una función polinómica. Hacer una gráfica aproximada, y más adelante les voy a decir por qué es aproximada y no exacta. Los 3 pasos a seguir son los siguientes. Se debe hallar la ordenada al origen del punto de intersección de la gráfica, de la función, con el eje x. Para ello debemos darle a x valor 0 y hacer la cuenta para hallar el punto. Es decir, en la función, donde tengo x, pongo 0, hago toda la cuenta y me va a dar el valor de y que le corresponde a x0. Ese punto es la ordenada al origen, es decir, donde la gráfica de la función corta al eje de las y'es. Bien, siguiente. Segunda cosa que hay que hacer, factorizar la función, obviamente si no lo está, porque si lo está ya está factorizada, no lo tengo que hacer. Una vez que está factorizada, determino las raíces y su orden de multiplicidad. Lo más importante es si es par o impar el orden de multiplicidad para saber si rebota o atraviesa en ese valor de x. Bien, y por último, que esto es a veces lo más raro para ustedes y se les complica, es que una función polinómica, ya les voy a mostrar un dibujito, ¿sí? Que es la que van a tener después debajo, ¿sí?
ven, tiene una forma así de curvas, ¿no? Para ver dónde las curvas doblan, ¿sí? Yo digo, esta función viene por acá, viene acá, en algún momento tiene que doblar. Para saber dónde dobla, yo tengo que buscar un valor intermedio entre dos raíces consecutivas, ¿ven? Esta función tiene como raíz menos 3 y menos 1. Entre medio de esas dos yo tengo que dar un valor, ¿sí? Que podría haber sido, qué sé yo, menos 2,5, menos 1,5. En este caso era bastante obvio que íbamos a tomar el menos 2 porque estaba justo en el medio. No necesariamente tiene que ser justo el valor del medio, ¿sí? Por eso es lo que les explicaba hoy, que son gráficas aproximadas. Nosotros vamos a hacer cada uno de nosotros una aproximación a estas gráficas, porque probablemente no siempre elijamos el mismo número entre medio de dos raíces consecutivas, ¿sí? Entonces lo que se hace es buscar, cuando tengo varias raíces, entre las dos que están pegaditas, un valor en el medio, se la reemplaza en la función, ¿sí? En la ecuación de la función, por ese valor de x, se obtiene el valor de y que le corresponde, y ese punto es donde después yo vengo a la función, atraviesa, viene por acá, gira, en ese punto que encontramos, da la vuelta y vuelve y sigue su gráfica, ¿sí? Bueno, continúo. Bien, ahí vamos a un ejemplo concreto. Voy a cortar acá y después voy a subir otro video, ¿está bien?